Mi nombre es Luis Mesones Medina, soy coordinador del doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y del comité editorial del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, Centro Claxo, especializado en la materia pedagógica dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta ocasión presento para ustedes el proyecto editorial de la revista Educación Emancipadora, un órgano de divulgación del conocimiento en el que presentamos los resultados de investigaciones de nuestros investigadores y de investigadores invitados o quienes se interesan en presentar en nuestra revista los resultados de su quehacer de indagación científica, especialmente en la materia educativa. La revista está conformada dentro de su distribución interna textual y editorial en 4 grandes secciones. La primera, denominada Debates Ontoepistemológicos, en la que aparece la reflexión de autores de dilatada trayectoria, quienes presentan las perspectivas sobre asuntos del quehacer educativo e investigativo. Luego se presenta en la sección Artículos destacados la producción de distintos investigadores que lo presentan a la universidad en el centro de estudios para la valoración y posterior publicación. En la tercera sección, denominada Resúmenes de proyecto, se describe las acciones desarrolladas por el centro de estudios en proyectos de formación y también se presentan los resultados de investigaciones de nuestros profesores, nuestros investigadores, los miembros asociados al Centro de Estudios CEPEC, Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. La sección Reseñas describe tanto el quehacer editorial con el cual el investigador CEPEC actualiza a los lectores de la revista para que conozcan cuáles son esas novedades editoriales que en el ámbito de la investigación y de la educación están presentándose para la disertación, para la publicación, para la lectura de los investigadores. Además de eso, se presentan síntesis de actividades desarrolladas. Hay tanto reseñas bibliográficas como reseñas de actividades que desarrolla el CEPEC. En nuestra primera, la revista ya lleva 2 ediciones, una durante el año 2019, a finales del año 2019. La primera o el segundo volumen se presentó durante el año 2020. Tenemos un haber hasta el momento de 31 documentos dentro de esta revista. Cada uno de estos documentos en las 4 secciones, debates ontoepistemológicos, artículos destacados, proyectos de investigación y reseñas, atraviesa un proceso de arbitraje en la modalidad doble ciego para verificar que efectivamente se corresponda con un aporte original al quehacer educativo y a la investigación en general. Estos 31 documentos en la sección debates ontoepistemológicos hasta el momento van 3. En la sección artículos destacados se han publicado en un año 16 artículos, arbitrados todos, 7 durante el año 2019, 9 durante lo que va del año 2020. Ya está preparado el tercer volumen, que debe salir igualmente en el año 2020 para el mes de noviembre. En la sección resúmenes de proyecto van hasta el momento 5 proyectos que se presentan en esta sección, 2 durante el año 2019 y 3 en lo que va del año 2020. 7 documentos conforman la sección reseñas, con 5 durante el año 2019 y 2 durante el año 2020. Para manifestar nuestro agradecimiento a los autores
que han enviado sus producciones a la revista Educación Emancipadora. Vamos a hacer una breve revisión de quienes participaron en el primer y segundo volumen. Tenemos en el primer volumen de la revista Educación Emancipadora, en su primer número, en la sección debates ontoepistemológicos, al doctor Alberto Preciado con su ensayo Educación Integral Comunitaria y Afroepistemología, un estudio con la red de organizaciones afrovenezolanas en Cuyagua, Venezuela. Este número estuvo dedicado a las epistemologías educativas nuestras y otras. De allí que el doctor Omar González Ñáñez, el segundo que presenta un aporte para la sección Debates ontoepistemológicos, se refiere al pensamiento curripaco o Mayincanali de los programas de educación intercultural bilingüe, específicamente en el caso de los numerales. Este investigador fue referente fundamental dentro del estudio antropológico de nuestras culturas originarias. En la sección Artículos destacados, Nelson Herrera Blanco, su aporte es titulado Descolonizando la enseñanza, aportes de los principios ancestrales indígenas, caso del pueblo cariña. También tenemos, en el caso de Ginette Martínez, los saberes ancestrales de los pueblos originarios como herramienta de una pedagogía nuestroamericana a través de la enseñanza de la historia, una experiencia desde el núcleo académico Pedagogía Social y Poder Popular y la Unidad Básica Integradora Proyecto. Una investigación muy de la Universidad Bolivariana de Venezuela con su Unidad Básica Integradora Proyecto como eje de articulación de la sociedad con la universidad. Educación, identidad y espacio geográfico es el aporte de la profesora María Josefa Gutiérrez y Henry Lazarde. La senda agroecológica, nuestra manera de andar en el proyecto académico comunitario, es el aporte de la profesora Liliana Márquez Hugueto. A Aquiles José Medina Marín, el coordinador del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, presenta la educación venezolana y su camino hacia la construcción de un sujeto epistémico soberano e independiente en el marco de la Revolución Bolivariana. Milber José Colmenares Linares, presenta también un artículo titulado El gestor social, la formación permanente y el trabajo comunitario. Cierra en este primer volumen dedicado a las epistemologías educativas nuestras y otras, la profesora Zulay Milagros Cordero, con su artículo La nueva mirada de la Universidad Bolivariana de Venezuela hacia el desarrollo de los proyectos socioeducativos para la conformación de la sociedad socialista. Dentro de los resúmenes de proyecto presentados en este primer volumen estuvo la producción soberana de información permanente desde el programa Todas las manos a la siembra para las instituciones educativas por parte de los investigadores Jonathan Olasgua, Yelitza Navarro y Dílida Luengo. El segundo aporte pertenece a la profesora Yudris Herrera junto a Florangeli Alvarado, Dílida Luengo y Jonathan Olasgua. Software para la enseñanza de la educación ambiental en los estudiantes de la Ecoescuela Añú, Guajuchi Uchichi del Capitán Chico, en el estado Zulia, zona indígena de influencia Añú. Este primer volumen de la revista Educación Emancipadora cierra con 5 reseñas. La primera, una producción colectiva referida a la Jornada Regional del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica en el eje geopolítico regional Cacique Guaycaipuro, con aproximaciones a la construcción del conocimiento social emancipador. Fue una actividad desarrollada entre el 20 y el 24 de marzo del año 2018. Los autores de este aporte son Alberto Serna, Anabel Villarroel,
Leslie Vargas, Jamie Torres, Araceli Hernández, Liduvina Daboín, Sandra Figueroa y Leida Guanches. La segunda reseña de la Jornada Regional de Investigación Educativa del Centro de Estudios CPEC en el eje geopolítico regional Guerrillero Maizanta, los estados Barinas y Portuguesa, Educación para la Vida. Este evento se desarrolló del 10 al 12 de abril del año 2018. Estuvieron al frente de la redacción de la reseña Yolanda Escorcha, Valentín Amaro, Carla Becerra, Milber Colmenares, José Jiménez, Dagny Urbina, Regina Beuces y Maciel Poleo. La tercera reseña estuvo a cargo de Janet Abreu, Sujei Cordero, Romina Ortegano, Fanny Díaz, Belén Tobar, titulada Jornada Regional de Socialización CPEC para Investigadores. Esto se desarrolló en el eje José Félix Rivas, estado Aragua, Carabobo, entre los días 11 y 13 de abril del año 2018. La cuarta reseña, titulada En el marco del primer Congreso de Investigación Militante VB, participantes del CPEC, área temática, la pedagogía crítica, miradas nuestroamericanas, un aporte de síntesis de actividades desarrolladas por el Centro de Estudios presentado por el doctor Alberto Serna. La doctora María Josefa Gutiérrez es la autora de la reseña que cierra este primer volumen de la revista Educación Emancipadora. Como la portada de la revista aparece la imagen del maestro Luis Antonio Bigot. Precisamente encargamos a la profesora María Josefa Gutiérrez la reseña del libro El educador neocolonizado del maestro Luis Antonio Bigot, haciéndole honor a este referente de la epistemología educativa nuestra y de las epistemologías educativas otras a lo largo de todo este primer volumen, no solo como imagen de portada o como referente conceptual, sino que trabajamos con Bigot en el estudio del reconocimiento, en el estudio y en la aproximación de ese reconocimiento de los distintos para encontrarnos como iguales. Ya con el segundo volumen de la revista Educación Emancipadora, que presentamos en julio del año 2020, tuvimos una primera presentación y ya está próximo a salir en el mes de noviembre el tercer volumen. Este segundo volumen se presentó en el marco del centenario del poeta de las cosas sencillas, el ruiseñor de Catuche, el poeta Aquiles Nazoa. De allí que los trabajos que se presentaron en esa área estuvieron orientados hacia el quehacer educativo y hacia la investigación en general. ¿Cuáles fueron los aportes que aparecieron? Abre la revista el profesor Víctor Córdoba Cañas con su ensayo Investigación y Cambio Social, una mirada crítica. Es este el documento que fortalece la sección Debates Ontoepistemológicos y nutre nuestro quehacer teórico, cultural y nuestros referentes en el área de educación emancipadora y pedagogía crítica. En la sección Artículos destacados hubo producciones de profesores de distintas universidades, de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, de la Universidad Central de Venezuela y varios aportes también de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El primero me pertenece en autoría a Luis Mesones Medina, la prefiguración de la Universidad de los Pueblos del Alba desde una mirada comparativa de la educación universitaria en nuestra América. El segundo aporte es del doctor Janio Guerrero, Transformación revolucionaria de la universidad. Reflexión crítica para la formación docente desde la concepción de la educación transformadora y emancipadora en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este es un aporte de la profesora Solange
Celeste Mendoza. La comunicación alternativa. Una política de transformación y estrategia para la acción, participación y transformación social. Aporte de la profesora Neris Hermelinda Ríos Montiel. Gestionar aprendizajes y saberes de la transcomplejidad de las organizaciones. Este aporte es del profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor Julio César Valor. La enseñanza del derecho y la formación de abogadas y abogados. Aportes para la praxis pedagógica y la investigación sociojurídica. Este trabajo le pertenece en autoría a la doctora Luzdari Rivera Castellanos, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Elba Díaz Navas presenta un artículo titulado Modelo de la dinámica formativa cívico-militar de los profesionales. Una reflexión desde la educación y la militaridad en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la UNEFA. La sistematización de experiencias sociopedagógicas en la vinculación profesional bolivariana para formación inicial del educador en el Programa Nacional de Formación de Educadores. El Programa Nacional de Formación de Educadores es el programa bandera del área académica, educación emancipadora y pedagogía crítica. Es nuestro programa de pregrado y desde esa perspectiva la doctora Yolanda Escorcha junto con la profesora Lauri Dayana Mejías presentan este aporte para fortalecer el corpus teórico y conceptual del PNFE. Encuentros de base para la construcción de la cuarta convención colectiva del sector universitario. Es una reflexión desde la investigación, la acción, la transformación y la articulación con distintos sectores laborales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y desde otras universidades venezolanas que desarrollamos la doctora Leslie Vargas Flores y yo, y es el aporte con el que cierra la sección de los artículos. Con respecto a la tercera sección, resúmenes de proyecto, la doctora Maygualida Pinto Iriarte, baluarte y referente de la investigación documental y del diseño curricular, la experta en currículo venezolana, nos presenta una reflexión sobre una investigación, una sistematización de experiencias y además una teorización con respecto a la manera en cómo trabajamos durante el año 2000, en el segundo semestre del año 2019, los programas de formación del área académica de educación emancipadora. De allí que se titule este trabajo de la doctora Maygualida Pinto, la clase integrada de los programas de formación avanzada del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Es una teorización con respecto a una práctica que desarrollamos en el CEPEC, este centro claxo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con sus programas de posgrado, y es precisamente la doctora Maygualida Pinto, participante de nuestro postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano, quien produce la teorización con respecto a esta actividad, a esta práctica, a este proceso, que en época de pandemia venimos desarrollando ahora a través de plataformas digitales. Añoramos el momento en que regresemos a una normalidad que nos permita la interacción, la presentación, reunirnos en un espacio para interactuar los estudiantes de pregrado con los del doctorado, que los participantes del postdoctorado compartan junto con los de maestría y todos los profesores juntos desarrollemos estas actividades en beneficio de la formación amplia, integral y profunda de nuestros investigadores y profesionales de la educación. La sección resúmenes de proyecto presenta tres aportes sustantivos. La clase integrada de los programas de formación avanzada, ya dijimos que es la teorización de la doctora Maygualida Pinto. El aporte de Glorimar del Valle Marcano, integración socioeducativa de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el estado Carabobo.
y cierra con una síntesis, cierra la sección resúmenes de proyecto con una síntesis del informe de gestión del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica durante el ejercicio fiscal del año 2019. Es la síntesis de todo lo que se desarrolló durante ese año en el Centro de Estudios. Dos reseñas conforman la sección de cierre de este segundo volumen. La primera reseña es el resultado de una investigación que desarrolló dentro del postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano la doctora Anabel Villarroel Moreno, quien fue directora general de currículo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y hoy ejerce el Viceministerio de Educación Universitaria y Gestión en el Ministerio de Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela. Es profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y además es miembro de nuestro centro Claxon. La doctora Villarroel Moreno presenta la reseña Una educación útil para la vida en el pensamiento de Cecilio Acosta, hacia la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. Luego viene el documento de cierre de esta colección de publicaciones, esta colección de documentos, esta revista, la revista Educación Emancipadora en su segundo volumen, que es la guía de análisis del autor Valentín Nikolevich Voloshino, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Con toda esta producción cierra el segundo volumen de la revista Educación Emancipadora, y esta revista tiene previsto, como ya dijimos minutos atrás, la presentación durante el mes de noviembre, durante los primeros días del mes de noviembre, del tercer volumen, que ya estuvo especialmente la producción, la revisión, el cuidado de la edición por el profesor Eliomar Marín, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el eje geopolítico regional Crepacupay-Vená, en la localidad de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, de la gran región de Guayana. Formamos parte del equipo editorial la profesora María Josefa Gutiérrez, Berla Andrade de Vargas, Lesy Vargas, Eliomar Marín, Yolanda Escorcha y Luis Mesones Medina, la dirección editorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que participa apoyándonos directamente con los procesos inherentes a la producción material del trabajo final. El doctor Ramón Medero es un librero de amplia trayectoria dentro del quehacer editorial venezolano, con formación amplia y profunda a nivel internacional. Además, los compañeros Jair Pacheco y Edgar Sayago participan en el diseño y en la diagramación de este arte, del arte final que se presenta mediante la versión de revista digital. Hacemos una breve reseña de las normas para los autores invitados, haciéndoles el llamado a que presenten sus producciones en nuestra revista Educación Emancipadora. El encabezado de los artículos, resúmenes y proyectos debe tener un título, el nombre del autor. Estamos solicitando a partir del cuarto volumen el identificador abierto del investigador y colaborador, el código ORCID. También debe identificar la institución a la que pertenece, el país desde el que escribe y el correo electrónico para que le lleguen para comunicarnos con usted, y además de eso, que garantizando la transparencia de la producción científica pueda también comunicarse con usted el lector que desee. Por eso le pedimos su correo electrónico para publicarlo en la revista.
debe anexar además una síntesis de su quehacer académico y profesional, una hoja de vida, la síntesis curricular en máximo 70 palabras, en donde coloque profesión, títulos académicos y responsabilidades laborales político-académicas. La estructura del texto y de las secciones de artículos destacados y debates junto epistemológicos incluyen resumen, introducción, desarrollo, conclusión, referencias y, de ser necesario, puede también incorporar anexos. El resumen incluye propósito, metodología, caracterización del tipo de trabajo realizado, resultados, ideas tratadas, todo esto en no más de 200 palabras. Debe tener descriptores, palabras claves, keywords, de 3 a 5 palabras claves que identifiquen el contenido que desarrolla a partir de esas categorías fundamentales que usted trabaja. En la introducción debe indicar la motivación del artículo, la importancia académica y una síntesis de la estructura interna del documento. En el texto se deben distinguir claramente cuáles son las contribuciones de los otros autores. Para ello tendrá que apegarse al sistema APA de citado, Asociación Americana de Psicología. La lista de referencias, así como los cuadros, deberán ser colocados al final del texto y ser citados en el texto. Las reseñas de libros, eventos, de páginas web, de elementos y actividades que sirvan para nutrir el quehacer práctico y de investigación y teórico del área educativa, así como los resúmenes de proyectos culminados. Puede enviarnos el resumen de la investigación que usted desarrolló. No debe superar las 3 cuartillas. Siempre deben cerrar con una valoración crítica que responda además de eso, colocar las referencias y las fuentes de las cuales obtuvo la información. Esa lista de referencias de igual manera en formato APA. Los documentos para cada sección deben enviarse a través del correo electrónico CPEC 2018-04. CPEC es CEPEC 201804. CPEC 201804 @gmail.com, colocando en el asunto propuesta para la revista Educación Emancipadora. Este proyecto de revista aspiramos continuar, además de los aportes que realiza la Universidad Bolivariana de Venezuela con las investigaciones de sus profesores y los académicos asociados al Centro Claxo CPEC, aspiramos a ampliar nuestra producción editorial con aportes de otros investigadores. De allí que usted está invitada y está invitado a que nos envíe sus producciones. Seguiremos invitando a autores a la sección Debates junto epistemológicos para nutrir desde la experiencia de estos profundos y de dilatada trayectoria creadores intelectuales, para con todo ello fortalecer el haber teórico, conceptual, epistemológico y filosófico de la educación emancipadora. De manera que reitero la invitación a que lean nuestra revista Educación Emancipadora, disponible en el repositorio de revistas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, y también que envíen sus aportes de investigación, sus reflexiones, sus ensayos al correo electrónico CPEC 201804 @gmail.com, para que atraviesen el proceso de arbitraje y, de ser posible, publiquemos sus aportes. Muchas gracias por su atención.
Un honor para mí presentarles la revista Educación Emancipadora.